Bueno, buenos días, mi nombre es Julieta Torres y hoy vamos a ver la clase de endocarditis infecciosa. Bien, la endocarditis infecciosa es la infección del endocardio, principalmente en general es de las válvulas, pero puede ser de cualquier parte del endocardio, debido a la colonización por vía hematógena, principalmente de bacterias, pero clamidias, rickettsias, micoplasma, también puede ser de hongos y virus, que es menos frecuente. La endocarditis infecciosa es una enfermedad mortal, que si bien por las mejoras del manejo, a partir de la existencia de los antibióticos, incluso de los tratamientos quirúrgicos, ha disminuido su mortalidad, pero sigue estando asociada a gran mortalidad y complicaciones muy graves. En nuestro país, en nuestro país la epidemiología la podemos dividir como en tres fases o trimodal. Alrededor de los 20-25 años, que está asociado en general a, a los pacientes que consumen drogas endovenosas. Entre los 40 y 50 años, media de 45, que es típica de Streptococcus viridans, y mayor a 65 años en pacientes que ya tienen valvulopatías degenerativas o están en nosocomios o geriátricos. Hay otro pico eh, de endocarditis a esta edad. Bien, incidencia. 3 a 10 casos cada 100.000 personas al año, y eso aumenta a 14 casos cada 100.000 personas en pacientes que tienen más de 70, ¿sí? Como habíamos dicho con este pico. En general la relación hombres-mujeres es 2:1, es un poco más frecuente en hombres, y en Argentina se producen entre 700 y 1.700 casos al año. Hay un estudio que se hizo en nuestro país, que se llama Endocarditis Infecciosa República Argentina, que dice que la mortalidad en nuestro país es del 23,5%. Bien, la fisiopatología en general siempre, como generalidad, interviene una lesión cardíaca subyacente, una fuente bacteriana y virulencia del germen. La lesión cardíaca en general se da o por flujo turbulento, por presencia de catéteres, inflamación que generan daño del endotelio, también cambios degenerativos que, por ejemplo, en los ancianos o en los pacientes mayores, que hay cambios degenerativos en las válvulas, esto genera inflamación, microúlceras, microtrombos, todo eso exponen al endotelio. Eso favorece a que aparezca el factor tisular, la fibrina, las plaquetas, y eso va a favorecer a la adhesión de bacterias siempre y cuando estén presentes, ¿no? Está descritas como estas lesiones, principalmente lo que era más frecuente era la valvulopatía reumática, que ahora vamos a ver que va en descenso, pero era como el 30% en general de las endocarditis tenían como punto de partida una valvulopatía reumática. 20 a 25% son corazones sin lesiones, prolapso mitral como otra causa, después las prótesis valvulares, las cardiopatías congénitas, eh, también los pacientes que han tenido cirugías de cardiopatías congénitas y tienen prótesis, enfermedad valvular degenerativa y miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Esas como las afectaciones cardíacas subyacentes. La fuente de bacteremia, bueno, las drogas endovenosas, los procedimientos odontológicos, geniturinarios, endovasculares invasivos, pero lo que se ha demostrado es que en general las actividades cotidianas terminan haciendo estas bacteremias que favorecen a la endocarditis, como cepillarse los dientes, especialmente en pacientes que tienen gingivitis, que por ahí su higiene bucal es dudosa, y todas estas cosas cotidianas como cepillarse los dientes, masticar, pasar hilo dental, favorecen a la bacteriemia, ¿sí? También obviamente pacientes que se hacen hemodiálisis, que tienen catéteres, que tienen la serología positiva para HIV, aumenta su incidencia. Y bueno, y la virulencia del germen, en general cuando se coloniza el endotelio por gérmenes, también generan inflamación, a eso se le suma el material trombótico, lo que habíamos dicho, las plaquetas, las fibrinas, entonces generan vegetaciones, se forman estos conjuntos de vegetaciones, que es todo ese material pegado, digamos, asociado a bacterias. En general el tejido de las válvulas tiene poca vascularización, entonces acá se forman estas vegetaciones
que tienden a desprenderse. Y la mayoría de las veces las vegetaciones se dan en las zonas de menor presión o donde les pega el flujo turbulento o el jet, que si es en las válvulas auriculoventriculares, va a ser en las aurículas, o si es en las de los ventrículos hacia las arterias, va a ser del lado del ventrículo. Esto tiende a despegarse, producir émbolos sépticos y fenómenos vasculares, y la complicación por ahí más temida o la principal es la destrucción de la válvula y formación de abscesos. Este es el estudio que les decía, la endocarditis República Argentina 2, se hicieron 2 estudios que vieron que en nuestro país el 33% de los casos de endocarditis no tenía enfermedad cardíaca previa, ¿sí? Y como van a ver, después les seguía los pacientes con válvula protésica, los que tenían enfermedad valvular degenerativa y mucho en menos porcentaje la enfermedad reumática. Sí que va en contra de lo que estaba descrito, que siempre, digamos, esto se va modificando. Bien, la clasificación de la endocarditis. Podemos clasificarla según distintas cosas. Una de las clasificaciones podemos hacerlo según la ubicación y si hay algún material intracardíaco, que ahora lo vamos a ver. Otra clasificación es el modo de adquisición de la enfermedad. Y otro es según los resultados microbiológicos de los cultivos. Bien, según la ubicación, podemos decir válvulas izquierdas, de las izquierdas si es nativa o si es protésica, válvulas derechas y dispositivos intracardíacos como marcapaso y CDI. Válvula nativa izquierda podemos clasificarla a su vez según el tiempo. Si es aguda es cuando el cuadro clínico tiene menos de un mes de evolución, subaguda de 1 a 6 meses de evolución y crónica más de 6 meses de evolución. Esto vamos a ver que después clínicamente también se expresan de manera distinta. Válvula protésica izquierda. Lo podemos dividir según si es temprana o tardía, y eso tiene que ver con el tiempo de la cirugía. ¿Cuánto tiempo pasó desde el reemplazo valvular? Menos de un año de la cirugía es temprana y en general suele estar asociado a estafilococos coagulasas negativos como el epidermis. Y más de un año de la cirugía tardía, que suele estar asociado al viriams, que es el que se asocia más a la comunidad. Endocarditis derecha. En general está asociada más que nada a los pacientes que consumen drogas endovenosas, que tienen catéteres de diálisis o de tratamientos crónicos por vía endovenosa, y justamente van a ser los que van a afectar las válvulas derechas. Y los relacionados con dispositivos, marcapaso y CDI. Bien, según el modo de adquisición asociado a asistencia sanitaria, podemos decir nosocomial, aquellos pacientes que están hospitalizados más de 48 horas, sería nosocomial. No nosocomial, los que comienzan con los síntomas antes de las 48 horas y aquellos pacientes que tienen asistencia domiciliaria por tratamiento endovenoso, viven en geriátricos, se hemodializan y demás. En general, el estafilococcus es como el microorganismo más frecuente, puede estar asociado también al enterococo o los coagulasa negativos. Adquirido en la comunidad, pacientes que no están institucionalizados, que no consumen drogas endovenosas. El virians, el streptovirians suele ser el más frecuente y el aureus también está ocupando su lugar ahí como lo más frecuente. También puede estar el enterococo, que en general está asociado a las manipulaciones urológicas, y el grupo ASEC. Asociados a drogas endovenosas, en general, el uso de drogas endovenosa es la causa más frecuente de las endocarditis que son recurrentes en válvulas nativas. Tienen mayor incidencia en pacientes que tienen HIV positivo. La mayoría de estos pacientes no tienen enfermedad cardíaca previa. Y en general estas, como dijimos, afectan más que nada las válvulas derechas y generan embolias sépticas pulmonares. También el aurus es de lo más frecuente y el estafilocoagulasa negativo, principalmente el epidermis, justamente asociado a los catéteres en la piel y el tejido subcutáneo. Según los resultados microbiológicos, según cómo nos den los hemocultivos. Hemocultivo positivo la mayoría de las veces. El streptovirians, el staphylococcus, en los países desarrollados como el germen más común ya en todos los casos.
enterococo y también los estafilocoagulasa negativos, ¿sí? Y en los hemocultivos negativos puede verse a distintas causas que nos dé negativo el hemocultivo. Porque el paciente tenía tratamiento antibiótico previo, porque está causado por microorganismos que nutricionalmente son más exigentes, como el grupo ASEC, las brucelas, algunas variantes nutricionales de los estrepto o incluso hongos, o asociados los que son hemocultivos constantemente negativos, que hay que pensar en las bacterias intracelulares, ¿sí? Como la clamidia y demás, que son la minoría de los casos. Bien, presentación clínica. Como dijimos, la endocarditis puede presentarse de una forma aguda y rápidamente progresiva y muy agresiva, o subaguda, que empieza con síntomas inespecíficos, febriles, subfebriles. Los síntomas van a estar dados por la bacteremia, por la afección que tengan las válvulas, por si hay fenómenos inmunológicos o vasculares o embolias, y todo eso es lo que nos va a generar la clínica. En los casos que es la endocarditis aguda, que es la evolución en menos de un mes, se desarrolla muy rápido y no logran desarrollar fenómenos inmunológicos dados por inmunos complejos y demás. En general, generan más embolias sépticas, fenómenos vasculares, destrucción de las válvulas, insuficiencia cardíaca, y estos tienen alta mortalidad, obviamente, y la mayoría de los pacientes, o el 50%, no presenta enfermedad cardíaca previa. Esto es clásico también en los pacientes que consumen drogas endovenosas, que se dé muy rápido, ¿sí? Y lo más frecuente está dado por el Staphylococcus. Obviamente las embolias periféricas van a estar dadas por la afección de las válvulas izquierdas y las pulmonares por las derechas. En las presentaciones que son subagudas, o sea, de 1 a 6 meses, es más frecuente en pacientes que tienen enfermedades endocárdicas previas, y sí, en este caso son más característicos los fenómenos inmunológicos, ¿sí? Las reacciones autoinmunes, la formación de complejos eh, eh, de anticuerpos, y no tanto los embólicos o lo rápidamente progresivo, las destrucciones valvulares y demás. Y está dado más frecuentemente por el virions. Síntomas frecuentes y generales que pueden aparecer en todas las endocarditis: fiebre, es el más frecuente, suele estar en el 90% de los casos. A veces en los ancianos por ahí puede estar ausente, ¿sí? En general desaparece con 7 días de tratamiento antibiótico adecuado. Y cuando persiste tenemos que pensar, obviamente primero que no tenga el tratamiento antibiótico adecuado, que tenga una resistencia, pero si está con la sensibilidad correcta y demás, tenemos que pensar que hay complicaciones, como extensiones perivalvulares, abscesos, embolias. Escalofríos, pérdida de peso, mialgias, ¿sí? Disnea es frecuente, está en 30-40% de los casos, y está asociada a la insuficiencia cardíaca, ¿sí? En general por afectación valvular, por alguna insuficiencia, principalmente aórtica, y tiene un impacto pronóstico muy importante. La insuficiencia cardíaca es un factor predictivo, es el factor predictivo más importante de mal pronóstico y de resultado adverso, y también es la indicación quirúrgica más frecuente en estos pacientes. Dolor torácico, si hay afectación pleurítica, si hay embolias pulmonares, sépticas o infarto, cefalea, contusión, déficits neurológicos asociados a las embolias cerebrales, al ACV, bueno, soplos cardíacos que suelen estar presentes en hasta el 85% de los casos. Siempre hay que buscar si hay empeoramiento de uno o hay uno nuevo, ¿sí? Si es nuevo, también tenemos que pensar que se va a asociar a un paciente que está en insuficiencia cardíaca, ¿sí? Porque es algo agudo. Pericarditis, esplenomegalia, si hay embolias hacia el vaso, rash cutáneo. Bien, fenómenos vasculares. Todas estas características que buscamos en los pacientes cuando vamos a hacerle el examen físico, algunos se deben a procesos vasculares y a embolias, y otros a fenómenos inmunológicos. Como dijimos, los inmunológicos se suelen dar cuando son subagudos. Fenómenos vasculares: embolia cerebral es muy frecuente, el ACV. Embolias periféricas, el infarto esplénico es muy frecuente también. Luego el impacto sobre el riñón. También pueden haber embolias medulares causando déficits neurológicos periféricos.
embolias pulmonares cuando están afectadas las válvulas derechas, aneurismas micóticos. El aneurisma micótico no significa que es por hongo, significa que es infectado, ¿sí? Que es por afectación de la vasa vasorum, que ahora lo vamos a ver. Petequias, hemorragias subconjuntivales, como vemos acá en las imágenes, puede afectar los miembros, la conjuntiva, las mucosas. Hemorragias en astilla, subunguiales, que son líneas indoloras, rojo oscuro, que se da a nivel proximal, hay que diferenciarlas de las que son traumáticas. Y las manchas de Hanovey, que son como vemos acá, son manchas eritematosas, indoloras que se dan en las palmas y en las plantas, ¿sí? Y más frecuentes están dadas por estáfilo. Los inmunológicos, las glomerulonefritis, que están dadas por inmunocomplejos, las manchas de Roth, como vemos acá, que se ven en el fondo de ojo, que son estas hemorragias que tienen centro pálido, que es fibrina coagulada. Los nódulos de Osler, que son lesiones nodulares eritematosos, pero son dolorosos y se localizan en las yemas de los dedos, de las manos y de los pies. Acá podemos diferenciar porque es bastante frecuente confundir las manchas de Hanovey y los nódulos de Osler, como que son medio lo mismo y no. Los nódulos de Osler, dijimos, primero son inmunológicos, después duelen y están en las yemas de los pies o de las manos. Y las lesiones de Hanovey no duelen, son por efectos vasculares o embólicos y están en palmas y plantas. Bien, el diagnóstico de endocarditis. Para el diagnóstico de endocarditis tenemos varias cosas. Yo lo dividí en herramientas diagnósticas que tienen que ver con estudios complementarios y demás, y criterios diagnósticos que tienen que ver con criterios clínicos, ecográficos, que juntando toda la información que tenemos, utilizamos los criterios para definir el diagnóstico. En general, a grandes rasgos, dentro de las indicaciones para estudiar a un paciente que sospechamos que tiene endocarditis infecciosa, obviamente el interrogatorio, el examen físico. Laboratorio. Principalmente lo que podemos encontrar en laboratorio es leucocitosis, desviación a la izquierda, principalmente en la mayoría de los casos porque es bacteriana, anemia, factores de reactantes de fase aguda aumentados y compromiso de la función renal es frecuente, ahora lo vamos a ver, y tiene muchas causas distintas por las que se puede afectar la función renal. Bueno, los hemocultivos ahora vamos a hablarlos más en detalle. Electrocardiograma, la mayoría son normales, pero en caso de haber extensiones perivalvulares, principalmente las que son infección por válvula aórtica, esto es la causa más frecuente de bloqueo AB nuevo en la endocarditis, ¿sí? Puede estar en el 10 a 20% de los casos, de cualquier grado, y también puede haber bloqueo de rama, pero es menos frecuente. Esto tiene alta mortalidad, ¿sí? También puede haber cambios relacionados con pericarditis o cambios isquémicos de coronarios por embolias coronarias, que es más raro, ¿sí? Radiografía de tórax, puede haber cardiomegalia, signos de insuficiencia cardíaca, si el paciente está complicado con insuficiencia cardíaca, o las características típicas de las embolias pulmonares sépticas. Ecocardio ahora lo vamos a ver. Tomografía, en general con contraste o resonancia, que se utilizan para buscar los focos embólicos, ¿sí? Principalmente a nivel cerebral, torácico y abdominal, y punciones lumbares en casos de sospechar meningitis, que también puede hacer esta complicación. Bien, los hemocultivos es el estudio de laboratorio más importante para la endocarditis, para el diagnóstico, para definir su etiología, para determinar el tratamiento. Siempre hay que tomar hemocultivos antes de iniciar el tratamiento antibiótico. En general se toman 3 muestras. Si se utilizan los automatizados como tenemos acá, hay que agregar una botella para anaerobios y siempre tiene que por lo menos tener 10 mililitros la muestra, ¿sí? El intervalo de toma de hemocultivos va a depender de la gravedad y la urgencia de iniciar el tratamiento antibiótico. Si los hemocultivos resultaran negativos dentro de las 24 horas, podemos tomar 3 muestras más si la sospecha es muy alta. En pacientes que recibieron tratamiento antibiótico en 2 semanas previas, si la condición clínica lo permite, podríamos esperar, tomar los hemocultivos luego que pase la vía media de los antibióticos y después cultivarlos, o ir obteniendo hemocultivos seriados cada 2 o 3 días. Eso obviamente depende de cómo esté el paciente.
El tiempo de incubación de los hemocultivos, si son los convencionales, 7 días, si son los automatizados, con 5 serían suficientes. Pero si los hemocultivos, la sospecha clínica es muy importante, y a las 48 horas de incubación esos hemocultivos son negativos, tenemos que empezar a pensar que por ahí estamos ante gérmenes que son nutricionalmente más exigentes o que son intracelulares, o tenemos que extender la incubación más tiempo por si son de crecimiento lento. Obviamente, si un paciente que tiene, que está complicado, o sea, complicaciones de la endocarditis, que está en mal estado, vamos a tomar cultivos con minutos de diferencia y vamos a iniciar el tratamiento antibiótico, ¿no? Esto depende siempre cómo está el paciente. Ecocardiograma. Transtorácico, transesofágico son fundamentales, también para el diagnóstico, para detectar complicaciones y para definir tratamiento. Lo característico y lo que se busca cuando se hace un eco pensando en endocarditis es una vegetación. Si una vegetación es una masa móvil y irregular, adherida a la válvula, lo habitual es que estén, como dijimos, adheridos al lado de menor presión, pero también pueden estar en otras estructuras, pueden estar sobre comunicaciones interventriculares si las hay, en pacientes que tienen enfermedades congénitas, o sobre material protésico. Hay ciertas características que tienen las vegetaciones que nos pueden predecir las embolias, ¿sí? La localización es más frecuente que las vegetaciones de las válvulas mitrales son las que más generan embolias. Tamaños más de 10 milímetros y más de 15 milímetros son muy riesgosas de que vayan a embolizar. Y la movilidad. La movilidad la podemos definir en grados, de 1 a 4. Si ven acá en este dibujito tenemos grado 1 es una lesión fija. Vemos que en diástole y en sístole queda fija, no se mueve. Grado 2, la base fija, pero el borde es libre. Entonces el borde sí tiene movilidad, pero la base no. En diástole y en sístole podemos ver ahí el movimiento. Grado 3, este ya tiene más riesgo de embolia. Es pediculado, se puede desprender en cualquier momento. Ahí lo vemos cómo se mueve en diástole y en sístole. Y grado 4 ya prolapsa, ¿sí? O sea, se va de una cavidad a otra, de aurícula a ventrículo. Y esto tiene muchísimo más riesgo, ¿sí? Puede ser recomendada en estos casos una cirugía temprana si tenemos todas estas cosas. Decimos, una vegetación de más de 15 milímetros, muy móvil, un paciente independientemente si tiene insuficiencia cardíaca o no, tenemos que pensar que por ahí puede tener un tratamiento quirúrgico. Igual vamos a verlo en más profundidad más adelante. Otros hallazgos ecocardiográficos característicos importantes y que también nos hablan de complicaciones y de gravedad. Tenemos el absceso, que podemos ver esta imagen acá arriba, que es una cavidad perivalvular con necrosis y material purulento, que no está conectado con la circulación, sí es una cápsula cerrada, y es más frecuente encontrar esto, por ejemplo, en pacientes con válvulas protésicas. Bien, en el ecocardio vemos un área engrosada que no tiene un contenido homogéneo y que puede estar libre o no de ecos. Pseudoaneurisma también es una cavidad perivalvular, pero sí está comunicada hacia una cavidad o un vaso, ¿sí? Y podemos ahí ver el flujo color que ingresa a esa parte. Perforación. Hay una interrupción de la continuidad del tejido. Generalmente es una perforación valvular. Entonces vemos el jet de color que atraviesa la valva, ¿sí? Acá podemos verlo, tenemos acá la válvula y este jet que pasa ahí que no tiene que ver con el jet valvular, sino que está en el medio. Fístulas, comunicación entre cavidades cardíacas vecinas, ¿sí? Ya la continuidad es entre cavidades. También podemos verlo en el eco, el jet color de cavidad a cavidad. Y aneurismas valvulares, que genera un saco o una bolsa sacular de tejido desde la valva, que lo podemos ver acá, ¿sí? Bien, como dijimos, el eco puede ser transtorácico o transesofágico. La sensibilidad del transtorácico para detectar vegetaciones varía entre un 40 y un 65%.
Cuando el ET, este varía entre 90 y 100%, ¿sí? Para los abscesos también, el transtorácico va perdiendo sensibilidad y más en las complicaciones. Cuando el ET tiene una sensibilidad, decimos 27 para el transtorácico, 87 para el ET. La diferencia con el ET, como dijimos, detectar vegetaciones que sean múltiples o pequeñas, que las podemos perder con el transtorácico. Ya el transtorácico pierde su sensibilidad cuando las vegetaciones son menos de 5 milímetros, tiene una sensibilidad del 25%. Eh, para visualizar complicaciones como abscesos, fístulas, también es muy importante el ET. Y para analizar más adecuadamente las prótesis o las zonas cardíacas que pueden tener restringencia, es importante el ET. Es el método para utilizar en pacientes que tienen dispositivos intracardíacos o prótesis, es el ET. ¿Sí? Siempre tenemos que utilizar el ET para si pensamos que hay endocarditis. Y no es recomendable si tenemos un paciente que que con el transtorácico no tiene prótesis, no tiene dispositivos intracardíacos y es de buena calidad el transtorácico y la sospecha clínica no es tan importante, bueno, podemos usar el transtorácico. Esto es sacado del curso de la SAC, que también habla de la sensibilidad y la especificidad del ET y del transtorácico en válvula nativa y protésica. ¿Sí? Muy similar. El ET tiene una sensibilidad del 100% en una nativa, 83% en una protésica y una especificidad casi del 90% y el 95% en nativa y protésica, y ven cómo baja, miren el transtorácico, la sensibilidad que tiene en un protésico, muy bajo, ¿sí? Bien, indicaciones, esto según la SAC, de transtorácico. Clase 1, detectar vegetaciones en pacientes con alta sospecha clínica de endocarditis infecciosa, aunque tenga hemocultivos negativos. Evaluar la magnitud de la lesión valvular, el mecanismo fisiopatológico, la gravedad hemodinámica, es decir, si tiene insuficiencia o no, si causa insuficiencia cardíaca. En pacientes que ya tienen una endocarditis infecciosa conocida, detectar y valorar si hay complicaciones o anormalidades asociadas a la insuficiencia cardíaca, como perforaciones, abscesos, reevaluar en pacientes con endocarditis de alto riesgo, ir reevaluándolo cuando se va haciendo el tratamiento. En aquellos pacientes que tienen bacteremia repetida, con causa conocida, o sin ella, buscar y tienen una valvulopatía previa o una enfermedad congénita, estudiarlos y descartar que lleguen a ser endocarditis. Control postoperatorio y el control al finalizar el tratamiento antibiótico para evaluar cómo quedó la morfología de la válvula y la función cardíaca residual. Como clase 2A, seguimiento de las endocarditis sin complicaciones para buscarlas eh, y seguir el tamaño de la vegetación o ver si embolizó. Y ya vemos que el diagnóstico en las prótesis valvulares es tiene menos rédito. Y del transesofágico, valorar la gravedad de las lesiones valvulares en pacientes con alta sospecha de endocarditis infecciosa y que el transtorácico nos dio normal o no nos dio buena información. En pacientes con enfermedad valvular y hemocultivos positivos con un transtorácico no diagnóstico. Endocarditis infecciosa complicada, con sospecha de complicación, sospechamos abscesos, sospechamos perforación de válvula y demás. Como ya dijimos, primera línea para pacientes que tienen válvulas protésicas. Evaluación prequirúrgica, si pensamos que el paciente tiene que ir a quirófano y demás, siempre tiene que tener un ETE. Y en aquellos pacientes que tienen hemocultivos negativos, pero sigue la sospecha, se recomienda repetirlo de 7 a 10 días. Es importante saber que por la proximidad, ¿no?, del ETE, tiene la sensibilidad y la especificidad es principalmente en las válvulas izquierdas, ¿sí? En las válvulas derechas baja mucho su rédito y no hay tanta diferencia o ventaja con respecto al transtorácico. Bien, esto como para resumir es muy similar. Ante la sospecha clínica de endocarditis, un ecotranstorácico.
Acá lo que nos generaliza es a todos le hacemos eco transtorácico. Si nos da negativo y la sospecha clínica es alta, le hacemos ETE, si no buscamos otra causa. Si es positivo, igual le hacemos ETE. Si no es diagnóstico, igual le hacemos ETE. Y si tiene válvulas prosésicas o intracardíacas, directamente vamos al ETE. Y acá nos diferencia un poco según el material. Si tenemos sospecha clínica, pero tenemos material protésico, directamente vamos al ETE, pues sabemos que el rédito es muy bajo del transtorácico. Si es buena calidad el transtorácico y es positivo, bueno, si la sospecha clínica es alta, igual lo tendremos que complementar. Y si no, podemos quedarnos con eso. Salvo que sospechemos que tiene complicaciones o que tenga indicación quirúrgica, obviamente vamos a ir al transesofágico. Y algo que es importante, como ya dijimos, es que si son negativas, primero el ETE y tenemos alta sospecha, deberíamos repetirlos a los 5 días o a la semana. Bien, estas son todas herramientas que nos sirven para el diagnóstico. Ahora, los criterios diagnósticos, que son los criterios de Duke, que todos los conocen, se basan en todos estos criterios, en todas estas herramientas que tuvimos antes. Los clínicos, los ecocardiográficos y los microbiológicos. La sensibilidad y especificidad de estos criterios son aproximadamente el 80%, ¿sí? Importante, obviamente no tienen que reemplazar el juicio clínico, son herramientas, criterios. Y estos pierden mucho su precisión si son válvulas derechas, si son protésicas, si son procedimiento marcapaso o son endocarditis con hemocultivos negativos. Bueno, criterios de Duke. Tenemos criterios mayores. Uno son los hemocultivos positivos para endocarditis. Hemocultivos de los gérmenes típicos, como son el virions, el bovis, los Grupasec, aureus, enterococos, adquiridos de la comunidad, de 2 hemocultivos que den positivos que hayan sido separados. Después, microorganismos de hemocultivos persistentemente positivos, ¿sí? Al menos 2 hemocultivos positivos en muestras tomadas con 12 horas de separación, o 3 o 4 hemocultivos separados con 1 hora entre el primero y el último, ¿sí? O hemocultivo simple positivo, que sea uno solo, para Coxiella burnitii. Esto sería ya hemocultivo positivo, ¿sí? Eso es un criterio mayor. Otro criterio mayor es la evidencia de compromiso del endocardio, principalmente por el eco. También puede ser la presencia de un nuevo soplo regurgitante y que en el eco veamos criterios positivos para endocarditis. Que sean masa intracardíaca, o sea, las vegetaciones en las válvulas o en el aparato subvalvular, un jet regurgitante, un material implantado en dispositivos, sea prótesis o CDI o marcapaso, que no tenga otra explicación de que eso esté así, ahí, abscesos, extensión perivalvular, pseudoneurisma, ¿sí? Dehiscencia de una válvula protésica con una regurgitación. Estos dos serían como los criterios mayores, los hemocultivos y los hallazgos en ecocardio, que tienen que ser característicos específicos, no es cualquier signo, ¿no? Y los criterios menores, predisposición, condición cardíaca predisponente o uso de drogas endovenosas que nos predispongan a tener endocarditis, fiebre, fenómenos vasculares, como dijimos, embolias, aneurismas micóticos, infartos pulmonares, si es derecho, o periféricos a nivel esplénico renal, si es izquierdo, lesiones de Hanovey, fenómenos inmunológicos, glomerulonefritis, las manchas de Roth, nódulos de Osler, factor reumatoide. Evidencia microbiológica, dentro de los criterios menores tenemos los hemocultivos que no cumplieron criterio de mayor, y los hallazgos ecocardiográficos que no cumplieron los criterios de los mayores, ¿sí? Bien, con esto vamos a definir la definición de endocarditis infecciosa, la que es definitiva. Tenemos 2 criterios mayores, o un criterio mayor y 3 menores, o 5 menores, ¿sí? O los hallazgos que son demostrados por los cultivos, o sea, se opera, tiene una válvula positiva, o el examen histológico de la vegetación es positiva, nos define la endocarditis, ¿sí?
Lo mismo que la presencia de abscesos y demás, que lo veamos macroscópicamente. Endocarditis posible, un criterio mayor, un menor o 3 menores. Y endocarditis infecciosa rechazada es cuando tenemos otra alternativa diagnóstica, cuando le damos antibiótico y a los 4 días se resuelve el cuadro, no puede ser, es una endocarditis. Ausencia de la patología en la cirugía o en la autopsia teniendo pocos días de antibióticos, o que obviamente no tengan los criterios que hablamos recientemente. Bueno, ahora vamos a hablar de las complicaciones de la endocarditis. La insuficiencia cardíaca es la complicación más frecuente y es la indicación más frecuente para cirugía, ¿sí? Aparece entre el 50 y 60% de las endocarditis infecciosas y es más frecuente cuando se afecta la válvula aórtica que la mitral. En general suele ser provocada por insuficiencias valvulares graves, principalmente insuficiencia aórtica, pero también puede ser mitral, fístulas cardíacas o destrucción valvular directamente. Su presencia ya indica tratamiento quirúrgico, ¿sí? Sobre todo si está asociado a insuficiencia valvular, ¿sí? También es aconsejable considerar la cirugía cuando hay regurgitación aórtica o mitral grave, que todavía no tiene insuficiencia cardíaca, pero le hacemos un ecocardio y vemos que ya tiene presiones aumentadas, que tiene hipertensión pulmonar. Por ahí no vemos los signos clínicamente, pero ya tenemos todo eso sugestivo en el eco. Es una indicación de emergencia si el paciente está en edema agudo de pulmón, en shock, ¿sí? Y urgencia si está en IC y todavía no llega a chocarse o a hacer edema agudo de pulmón. Pero tiene indicación quirúrgica. Endocarditis, ¿tiene insuficiencia cardíaca? Se tiene que operar. Bien. Infección incontrolada es la segunda causa más frecuente de cirugía. En general la fiebre, como dijimos, se controla entre 5 a 10 días del tratamiento. Por lo que si persiste tenemos que pensar que el tratamiento antibiótico es inadecuado, tenemos que ver la resistencia y la sensibilidad de los gérmenes a estos antibióticos, si hay otra causa, vías infectadas y demás. Pero si no, hay que pensar que hay alguna complicación embólica o buscarla si hay, por ejemplo, un absceso esplénico y eso es lo que está causando la fiebre, o es reacción adversa a antibióticos. Si no, o sea, la cirugía debe tenerse en cuenta si hay fiebre, hemocultivos persistentemente positivos por más de 10 días, a pesar que el tratamiento antibiótico sea adecuado y cuando ya excluimos todas las otras causas. Obviamente un paciente con endocarditis infecciosa con shock séptico tiene un pronóstico muy malo y también la cirugía está indicada en infecciones que están provocadas por microorganismos que es muy difícil ser curados con antibióticos solos, ¿sí? Las que son micóticas, las que son enterococos resistentes a banco o el Staphylococcus resistente a meticilina. En general estos con antibióticos solos no los vamos a poder curar, entonces también tienen indicación quirúrgica. Extensión perivalvular. De esto ya habíamos hablado un poco, hablamos de los abscesos, los pseudoneurismos, las fístulas, que pueden ser causas de estas infecciones incontroladas y obviamente de insuficiencia cardíaca. El absceso es más común en la válvula aórtica y más frecuentemente en las válvulas protésicas. Y la formación de fístula es bastante infrecuente y suele estar provocada la mayoría de las veces por Staphylococcus, ¿sí? La extensión perivalvular se sospecha, como dijimos, cuando hay fiebre inexplicada o cuando hay bloqueos AB. ¿Bien? Y esto es un signo de alarma y obviamente se requiere, se indica la cirugía lo más pronto posible ante la presencia de estas complicaciones. Embolias. Embolia es una complicación también muy frecuente cuando la vegetación se desprende, vuela. El riesgo embólico es muy alto, de 20 al 50%, y disminuye mucho del 6 al 20% en los pacientes cuando ya se inicia el tratamiento antibiótico. ¿Sí? Por eso es tan importante el tratamiento antibiótico. El cerebro y el vaso son las localizaciones más frecuentes en las válvulas izquierdas, y en las derechas o asociadas a marcapaso es frecuente las embolias o abscesos pulmonares. Pueden ser asintomáticas en el 20% de los casos, por eso nosotros también cuando tenemos el diagnóstico o la sospecha de una endocarditis vamos a buscarlos con tomografía, ¿sí?
El ACV es una complicación muy grave, dijimos que era uno de los lugares más frecuentes de embolias del cerebro, tiene alta mortalidad y morbilidad, y bueno, también los esplénicos son muy frecuentes. Los factores de riesgo para esto ya lo habíamos hablado un poco. La presencia de vegetaciones, su tamaño, la movilidad y la ubicación, principalmente mitral, nos aumentan mucho el riesgo a embolias, ¿sí? También puede estar asociado al tipo de microorganismo. El estáfilo, el Streptococcus bovis o la cándida son más frecuentes a embolizar y si los pacientes tienen afectación multivalvular o embolias previas, también tienen más riesgo. Complicaciones neurológicas. Aparecen en el 20-40% de los pacientes con endocarditis infecciosa y, bueno, son secundarias a la embolización. Ya habíamos dicho que el cerebro es uno de los primeros que va a embolizar. ACV puede ser isquémico, hemorrágico, AIT. Bueno, embolias meningitis o encefalopatía tóxica. Habíamos dicho que a veces requerimos hacerle incluso hasta PLs a estos pacientes. No es lo más frecuente que vemos, pero está presente. Y el germen que provoca estas complicaciones más frecuentemente es el Staphylo aureus. Luego, un evento neurológico, la mayoría de los pacientes tienen indicación quirúrgica, excepto los que hacen hemorragias intracraneales, que no es que no tengan la indicación quirúrgica, sino que le aumentamos muchísimo el riesgo, entonces por ahí hay que resolver lo neurológico y luego posponer la cirugía. Aneurismas infecciosos o micóticos. Es el resultado de la embolia séptica a la vasa vasorum, ¿sí? Eso afecta a la vasa vasorum, se propaga por los vasos intimales y genera el aneurisma, ¿bien? Lo más frecuente es que sean intracraneales, se hace diagnóstico por tomo o por rezo, pero el gol estándar es la angiografía y si se rompen tienen un pronóstico atroz, ¿no? Y en general los que tienen tamaño grande requieren tratamiento, sea quirúrgico o endovascular. Insuficiencia renal aguda es una complicación muy común del 30% y tiene mal pronóstico. Las causas pueden ser varias. Infarto renal, ¿sí? Dijimos que es muy frecuente en las embolias renales. La toxicidad de los antibióticos, ahora cuando damos tratamiento antibiótico vamos a ver que usamos fármacos que son nefrotóxicos, que lo usamos a dosis máximas y que lo usamos por mucho tiempo, o sea que es re frecuente. Nefrotoxicidad por los métodos de contraste que usamos para el diagnóstico de las embolias, por ejemplo, usamos tomo con contraste. Fallo hemodinámico, o sea, insuficiencia renal prerrenal, y las glomerulonefritis por inmunocomplejo. O sea, tenemos un montón de causas para tener insuficiencia renal aguda. Pueden requerir hemodiálisis, pero la mayoría de los casos, si el tratamiento se evoluciona de una manera favorable, en general es reversible, perdón. ¿Sigo?